Tenemos media hora para preguntas. Half an hour for questions. ¿Quién quiere empezar? Who would like to begin? Is it on? Yes. Bien. As yesterday, Al igual que ayer, estoy abrumado por la información y los argumentos. Es difícil absorberlos de manera instantánea y reaccionar de manera instantánea, así que voy a hacer algunos comentarios aleatorios. Primero, Mónica, una pregunta metodológica acerca de cómo se mide la popularidad de los comunistas en un régimen. Eso me parece difícil. Y también me pregunto por tu afirmación de que después del año 56, el Partido Comunista Húngaro fue tan popular que se resistió a la colectivización. A mí me parece que en el 53 se demostró que el Partido Comunista estaba dispuesto a aplastar cualquier oposición, por lo tanto podía simplemente imponer la colectivización sin temor a la resistencia. Eso me parece intuitivamente más posible, una explicación más posible. Para Francisco, claramente la interacción entre estos factores es muy compleja y ciertamente es difícil para alguien que no conoce muy bien la historia y de las instituciones, que no conoce muy bien estos factores, es difícil de interpretar. Pero hubo algo que usted dijo que me sorprendió, que fue que el lobby agrario estaba en todas partes, pero no en todas partes han logrado bloquear la reforma agraria. Pero no ha habido un lobby agrario tan rico, tan adinerado como el colombiano. Y siempre regreso a este tema que mencioné ayer también, que lo que realmente es único en Colombia no es la violencia, sino el dinero. Increíblemente enormes cantidades de dinero que distorsionan, que tergiversan y que reprimen la mayoría de los intentos de lograr el cambio. También me inspiró mucho el último comentario de Francisco acerca del compromiso y el tiempo. Y voy a hablar algo, y el ritmo. Y algo que mencionaste ayer, el 4 de agosto del año 1749, perdón, la primera Asamblea Constitucional francesa adoptó en una sola noche la mayor reforma agraria en la historia, que fue la abolición del feudalismo en Francia. Y esto ocurrió en una sola noche. Y solo hubiera podido haber ocurrido en una noche. Y, por ejemplo, uno de los defensores de esta reforma, el conde Clermont-Tonnerre, dijo que una asamblea constituyente bicameral nunca hubiera podido lograr este cambio por la lentitud y el cuidado procedimental que es normal en estas asambleas, que era necesario hacerlo en una asamblea unicameral actuando rápidamente. Y él dijo, y estoy tratando de recordar, básicamente, él expresó la idea que mencioné ayer, que se necesita una alianza de la razón y la pasión para ganarle al interés. Y esto fue lo que lograron en la noche del 4 de agosto de 1789. Gracias. Dos preguntas sobre dos de los artículos. Primero, encontré que los tres artículos eran muy completos y por supuesto, difíciles de absorber, sobre todo para mí, el análisis jurídico. Entonces, no voy a preguntar algo quizás durante el receso, pero no creo poder formular una pregunta correctamente. Entonces, para Mónica, a mí me parece que la lógica de tu argumento depende de una presunción, que si la desarrollaste no la capté, que fue el punto de inicio en los tres países, que estructuralmente era muy similar. Entonces, era posible comparar estas tres raíces a los distintos resultados.
y entonces hablar de un argumento causal, pero no intentaste persuadirnos, o por lo menos si lo hiciste no lo escuché, que de hecho la estructura agraria inicial era lo suficientemente similar para que fuera entonces posible, al analizar estas tres rutas, obtener un argumento causal persuasivo. Si pudieras hacer esto, entonces te lo agradecería. Y para Francisco, voy a tratar de ubicarme. ¿Podrías profundizar en la afirmación de que los tres factores son, creo, cada uno necesario? Y creo que tú afirmas que entre los tres son suficientes para resolver el acertijo. Entonces, quizás si los puedes tomar uno por uno y demostrar que sin X no se obtiene el resultado, y que sin Y no se obtiene el resultado, y que sin Z no se obtiene el resultado. Gracias. Yo quería hacer un comentario breve a la exposición de Francisco que encuentro muy interesante. Quisiera ponerla en un enfoque, si se quiere, un poquito católico de la Santísima Trinidad y mostrar cómo detrás de esos tres factores hay un solo proyecto. Es decir, un poco la idea que yo quisiera articular es un poco la que desarrolló ayer César o la que planteó Stephen Holmes, de que se habría formado una coalición en el poder en Colombia en los últimos años, que esa coalición en el poder está articulado no a un lobby ya agrario, sino que el lobby agrario está hoy en el poder, porque la idea del lobby es un lobby al poder, pero lo que yo diría es que con el uribismo el proyecto, digamos, terrateniente está en el poder, como nunca había estado en Colombia. En Colombia yo sí creo que los sectores terratenientes tenían una influencia extrema en el Parlamento, pero tenían una influencia relativamente débil en el Ejecutivo. Y yo creo que por primera vez, un hecho, digamos, que puede ser singular pero significativo, es la primera vez que tenemos, hasta donde yo rastreo historia, un presidente hacendado. Digamos, es un presidente que directamente es hacendado. Yo no recuerdo ningún otro presidente en Colombia hacendado, venían de otros sectores, y entonces eso es lo que permitiría articular los tres factores, o sea, el factor de rediseños institucionales, del paso del INCORA al INCODER, los elementos técnicos que no se han querido mejorar, de precariedad del registro de propiedad, y un lobby agrario en el poder, creo que dan esa configuración, digamos, a una reconfiguración política profunda. Y finalmente una reconfiguración política profunda ligada a lo que decía Alejandro Reyes ayer, que es a un modelo agrario distinto en donde la reforma agraria no tiene lugar. Es decir, en el proyecto de modelo agrario ligado a los agrocombustibles, etcétera, la reforma agraria no parece tener lugar. Entonces, ese elemento político quisiera que Francisco lo trabajara.